Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para enterarse de todo el chismecito jugoso y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, como ya les adelantamos, vamos a hurgar a fondo en una situación que ha sacudido los cimientos del fandom turco, una tormenta perfecta de fama, expectativas y, al parecer, un punto de quiebre. Hablaremos de Can Yaman, ese nombre que resuena en cada rincón del planeta, sinónimo de galán, éxito y ahora, también, de controversia. Sí, amigos míos, el título no miente, Can Yaman explota. Y no lo decimos a la ligera. Esto no es un simple arrebato, un malentendido pasajero. Estamos hablando de un incidente que ha desatado un debate apasionado, una polarización de opiniones que ha dividido a sus fans y ha puesto a prueba la imagen impecable que el actor había cultivado con tanto esmero. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ni una pizca de nuestra cobertura, nuestros análisis y, por supuesto, nuestros chismecitos. Ahora sí, ajusten sus cinturones porque despegamos hacia el epicentro de la tormenta. ¿Qué demonios pasó exactamente? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que la información es confusa, fragmentada y a menudo contradictoria. Como suele suceder en estos casos, cada fuente ofrece una versión ligeramente distinta, añadiendo leña al fuego de la especulación. Pero si intentamos desentrañar la madeja, la historia que emerge con más fuerza gira en torno a una serie de encuentros con fans, ya sea en una firma de autógrafos, en un evento público o simplemente en la calle. En estos encuentros, según múltiples testimonios y vídeos que circulan por la red, Can Yaman habría reaccionado de una manera que muchos han considerado desmedida, irrespetuosa e incluso, en algunos casos, intimidante. ¡Alto ahí! Antes de que saquen conclusiones precipitadas y me acusen de sensacionalismo, quiero ser absolutamente transparente. No estoy tomando partido. Mi objetivo no es condenar ni absolver a Can Yaman. Mi objetivo es presentarles los hechos, analizar el contexto y ofrecerles una perspectiva lo más objetiva posible. Las versiones varían, como les decía. Algunos afirman que Can Yaman fue provocado por un grupo de fans excesivamente intrusivos, acosadores y carentes de respeto por su privacidad. Otros sugieren que el actor simplemente estaba atravesando un momento difícil, que su paciencia llegó a su límite y que su reacción, aunque desafortunada, fue comprensible dadas las circunstancias. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores, una estrategia maliciosa para dañar su imagen y sabotear su carrera. Sea cual sea la verdad, el resultado es innegable. El vídeo del incidente se ha viralizado a una velocidad vertiginosa, generando una ola de indignación, decepción y, en algunos casos, apoyo incondicional. Can Yaman explota, Can Yaman decepciona, defendamos a Can Yaman. Los hashtags se han convertido en trending topics globales, reflejando la profunda división que ha generado este asunto. ¿Y qué es exactamente lo que se ve en estos vídeos? Bueno, la calidad de las grabaciones varía considerablemente, pero en general, se observa a Can Yaman visiblemente tenso, frustrado y respondiendo de manera brusca a preguntas o comentarios que en algunos casos parecen inocuos. En algunas grabaciones se le escucha elevar la voz, gesticular de manera enérgica y en un par de ocasiones, incluso, pronunciar palabras que algunos han interpretado como amenazas veladas. Pero aquí es donde la subjetividad entra en juego. Lo que para algunos es una defensa legítima contra el acoso, para otros es un comportamiento arrogante e inaceptable por parte de una estrella que se cree con derecho a tratar mal a quienes le admiran. La línea entre el fan apasionado y el acosador obsesivo es, a menudo, muy delgada, y la interpretación de los hechos depende, en gran medida, de la perspectiva de cada uno. Lo cierto es que nadie excepto Can Yaman y las personas directamente involucradas en los incidentes, sabe con certeza qué sucedió exactamente en esos momentos. No estábamos ahí. No sabemos qué le dijeron, qué le preguntaron, cómo se sintió o qué circunstancias personales pudo haber estado atravesando en ese momento. Pero lo que sí podemos hacer es analizar el impacto que este incidente ha tenido en su imagen pública, en su reputación y, potencialmente, en su carrera. Y seamos sinceros, el impacto ha sido considerable. Muchos fans, hasta hace poco lo veneraban como un ídolo, se han sentido profundamente decepcionados, traicionados por alguien a quien admiraban y apoyaban incondicionalmente. Han expresado su frustración, su tristeza y su sensación de haber sido engañados.
Otros, en cambio, han salido en su defensa argumentando que todos tenemos derecho a equivocarnos, que incluso las celebridades son seres humanos con sentimientos y limitaciones, y que Can Yaman ha sido víctima de una campaña injusta y despiadada. Pero más allá de las opiniones individuales, este incidente ha puesto de manifiesto una serie de cuestiones fundamentales sobre la relación entre las celebridades y sus fans, sobre los límites del acoso, sobre las expectativas que depositamos en las figuras públicas y sobre el precio que pagan por la fama. ¿Cuál es el límite del acoso? ¿Hasta qué punto una figura pública tiene la obligación de complacer a sus seguidores? ¿Es legítimo exigirles una sonrisa perpetua, una amabilidad inagotable y una disponibilidad constante? ¿Y qué pasa cuando la fama se convierte en una carga insoportable, en una prisión dorada de la que es imposible escapar? Estas son preguntas complejas, difíciles de responder, y no creo que exista una respuesta única y universalmente válida. Pero lo que sí creo es que es fundamental reflexionar sobre ellas, tanto desde la perspectiva de las celebridades como desde la perspectiva de los fans. Porque al final del día, todos somos personas. Todos tenemos nuestros límites, nuestras debilidades y nuestros momentos de flaqueza. Y todos merecemos respeto, comprensión y empatía. Volviendo al caso concreto de Can Yaman, ¿qué podemos esperar de él después de este incidente? ¿Cómo afectará esto a su carrera? ¿Logrará recuperarse de este golpe o sufrirá consecuencias irreparables? En primer lugar, es casi seguro que su equipo de relaciones públicas esté trabajando a destajo para minimizar los daños, controlar la narrativa y restaurar su imagen pública. Podemos esperar un comunicado oficial en el que Can Yaman exprese su arrepentimiento por su comportamiento, ofrezca una explicación de los hechos y prometa aprender de sus errores. También es posible que el actor decida tomarse un tiempo de descanso, alejarse del foco mediático y reflexionar sobre lo sucedido. Lidiar con la fama, el acoso constante y la presión de las expectativas puede ser extremadamente agotador, tanto física como emocionalmente, y es fundamental cuidar la salud mental. En cuanto a su carrera profesional, es difícil predecir con certeza qué pasará. Es posible que algunos proyectos se vean afectados, al menos temporalmente. Algunas marcas podrían dudar en asociarse con él, algunos productores podrían reconsiderar su casting y algunos fans podrían dejar de apoyarlo. Pero también es probable que sus fans más leales permanezcan a su lado, que el tiempo cure las heridas y que este incidente, al final, quede como una anécdota más en su trayectoria. Lo que sí creo firmemente es que este incidente le servirá a Can Yaman como una lección valiosa. Una lección sobre la importancia de la humildad, la paciencia y el respeto, incluso en los momentos más difíciles. Una lección sobre el poder de las redes sociales y la necesidad de ser consciente de la imagen que proyectamos al mundo. Y sobre todo una lección sobre la importancia de rodearse de personas que te apoyen, te aconsejen y te ayuden a mantener los pies en la tierra. Y hablando de lecciones, creo que también nosotros como fans podemos aprender algo de todo esto. Podemos aprender a ser más respetuosos con las celebridades, a entender que no son perfectas y que también tienen derecho a tener un mal día. Podemos aprender a no juzgar a la ligera, a informarnos antes de sacar conclusiones, y a no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Y sobre todo podemos aprender a ser más empáticos, a ponernos en el lugar del otro y a recordar que, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Porque al final del día, todos somos humanos. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Ahora bien, más allá de este incidente puntual, es importante reconocer que Can Yaman es un talento innegable. Es un actor carismático guapo con una presencia magnética y un gran potencial. Ha demostrado su talento en numerosas ocasiones y ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Y por eso mismo, creo que merece la pena darle una oportunidad. Creo que merece la pena escuchar su versión de los hechos y darle el beneficio de la duda. Creo que merece la pena seguir apoyándolo y ver cómo evoluciona como persona y como artista. Porque al final del día, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, pedir perdón si es necesario y seguir adelante con la frente en alto. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis explosivo sobre el incidente de Can Yaman. Espero que les haya resultado interesante e informativo y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la fama, la responsabilidad de las celebridades y la importancia de la empatía en la relación entre las figuras públicas y sus fans. Para recapitular, hemos visto que Can Yaman se ha visto envuelto en una polémica tras un altercado con algunos fans, cuyas imágenes han circulado ampliamente en las redes sociales.
Hemos analizado las diferentes versiones de los hechos, el impacto en su imagen pública y las posibles consecuencias para su carrera. Y también hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión en la relación entre las celebridades y sus fans. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del incidente de Can Yaman? ¿Creen que fue justificado o injustificado su comportamiento? ¿Cómo creen que afectará esto a su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.